Muchos creen que ser socio significa tener el control de la empresa. Pero ¿qué sucede cuando hay más de un socio y lo que significa tener el control no está claro para cada uno de ellos? Bienvenidos al podcast Explicado con Sombrero, el cual es desarrollado por Andum Gobierno Corporativo, firma especializada en implementar estructuras de gobernanza en las empresas, acuerdos entre socios y en concreto que al final de cuentas las empresas tengan una estructura legal y de acuerdos muy claras para asegurar la trascendencia de la empresa. Anteriormente hemos platicado sobre cómo implementar este gobierno corporativo y en nuestros capítulos anteriores hablamos sobre la metodología de los tres sombreros que actualmente está plasmada en el libro Las reglas de oro entre socios, en la cual abordamos de manera sencilla, ágil y práctica la forma de implementar este gobierno corporativo. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante dentro de la metodología, que es hablar a detalle sobre el sombrero de propiedad. ¿Qué es lo que significa ser dueño? ¿Qué es lo que significa realmente ser socio de una empresa? Ya que ser socio no significa necesariamente trabajar en la empresa. Ser socio no significa necesariamente estar involucrado en la estrategia de la empresa, sino que ser socio significa mucho más. Establecer los valores, la visión y la estructura general en la cual operará la empresa. Para eso, tenemos a nuestro invitado el día de hoy, que es un gusto que nos acompañes el día de hoy, Osvaldo Ancona. Estimado, me gustaría, antes de nada, darte la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme al podcast el día de hoy. Y me gustaría que nos platiques un poquito sobre ti. ¿Quién es Osvaldo? ¿Cuál es tu desarrollo empresarial en los últimos años? Para que más a detalle abordemos el tema del sombrero de propiedad con base en la metodología de los sombreros. Muy bien, muchas gracias André por esta invitación, muchas gracias por este espacio. Después de haber sido empleado por más de 14 años, en el 2013 se me dio la oportunidad de empezar con un emprendimiento que es una fábrica de cocinas y closets. Este es un negocio que yo inicio desde cero. Prácticamente yo era el hombre orquesta cuando empezamos. Yo hacía de todo. No tenía yo ningún socio, no tenía yo empleados, no tenía yo oficina ni taller. Y prácticamente yo atendía a los clientes y me aseguraba de todo el proceso hasta llegar a entregar el producto terminado, viendo la manera de que esto fuera posible. A lo largo de los años fuimos creciendo este emprendimiento hasta llegar a tener cierta estabilidad. Tuvimos clientes cada vez más grandes. Hoy estamos enfocados a clientes que son específicamente constructores y desarrolladores, y ya Armarius es una empresa que está perfectamente establecida en el mercado. Después de estos primeros años como empresario, empezando siendo emprendedor, estableciendo una estructura organizacional que me permitía soportar las operaciones, a partir del año 2018 se me dio la oportunidad de diversificar mis actividades. Hoy soy socio de 10 empresas que están operando, todas relacionadas al sector inmobiliario, y estoy en proceso de crear 2 empresas nuevas y de integrarme a una tercera empresa como socio. Pregunto, Osvaldo, pues realmente ya 10 empresas, algo que hemos platicado anteriormente. Tienes clara cuántas empresas tienes, pero también es importante saber cuántos socios tienes. Y en este caminar realmente contigo en diversas empresas que tienes, hemos desarrollado la estructura de los tres sombreros que está en el libro, en las reglas de oro entre socios. Pero ¿por qué hacer estos acuerdos entre socios? Más que simplemente ir a firmar un acta constitutiva o empezar de manera detallada, como lo has hecho anteriormente. ¿Por qué hemos implementado esta metodología contigo? ¿Qué es lo que has buscado? En mi caso particular, lo principal para la implementación de la metodología del acuerdo entre socios y de los tres sombreros que vemos contigo es tener una guía clara de qué es todo lo que necesitamos saber y todo lo que tenemos que ponernos de acuerdo como socios para no dejar nada a la suerte. ¿Qué significa eso? Cuando queremos empezar un negocio, muy probablemente siempre estemos con la mejor intención. Siempre vamos a tener algo que nos oriente a ejecutar un plan en conjunto. Pero conforme pasa el tiempo, esa intención puede ir cambiando, y ahí es donde es la clave tener los acuerdos muy claros para evitar estas discrepancias en la operación, en la ejecución y en el tema de dinero con los demás socios. Afortunadamente yo nunca he tenido problemas con ninguno de mis socios, siempre hemos tenido una clara comunicación y expectativas respecto a los alcances que tiene cada uno de ellos dentro de la sociedad.
los roles que jugamos. Sin embargo, al ir creciendo y al diversificar estas actividades y tener cada vez más socios y empresas, es importante tener una guía clara que nos permita tener el camino paso a paso de todos los temas que tenemos que considerar, porque siempre podemos pasar algo por alto. Y me gustaría tocar ese tema. Realmente tienes varias empresas y un punto que me gusta mucho que estás abordando. Normalmente las personas pensamos que hay que desarrollar esta metodología u otros acuerdos cuando ya hubo un conflicto que hay caso sobre eso. Pero en tu caso, realmente con toda la estructura que has tenido, no has tenido un conflicto grave entre socios. Entonces, ¿por qué aplicar esta metodología? ¿Qué es lo que viste diferente entre lo que sucedía antes de conocer la metodología y ahora que ya la tienes en varias de tus empresas? Yo creo que lo principal es tomar acciones preventivas. Más vale prevenir que lamentar. Lo más importante con todos los socios es llegar a un punto donde estemos alineados con la misma visión y con el mismo contexto. Cuando no hay ese contexto es cuando empiezan los problemas entre cada una de las partes. Y este proceso de los acuerdos nos permite tener, partimos de distintos puntos y llegamos a un punto común donde tenemos claro todo lo que debemos de considerar y las decisiones que debemos de tomar y cómo vamos a proceder en la operación, ya sea un nuevo emprendimiento o una integración a una sociedad. Me gusta lo que menciones de las acciones preventivas. Y como bien hemos platicado en la metodología de los tres sombreros, consiste en que podamos diferenciar cada vez que platicamos con nuestros socios del sombrero de propiedad, del sombrero de estrategia y del sombrero de gestión, y que cada vez que platiquemos con cada uno de ellos sepamos muy bien qué sombrero queremos tener nosotros y qué sombreros queremos que tengamos nuestros socios. Entonces, tomando como referencia lo que mencionas de esas acciones preventivas, ¿cuáles para ti son las principales acciones o acuerdos preventivos que se tienen que tener en este sombrero de propiedad? Lo primero yo creo que sería entender si todos los socios van a tener una participación activa en la empresa o no, es decir, si van a formar parte de las decisiones estratégicas y de la gestión del día a día. Partiendo de eso, podemos entender el rol que tiene cada uno de ellos desde el sombrero de propiedad. Y antes de implementar la metodología, que es algo muy importante que mencionas, existen empresarios, socios que al inicio pensamos que ser socio significa directamente trabajar dentro de la empresa. Mencionas que cuando tienes una sociedad hay que diferenciar entre el sombrero de propiedad y la gestión dentro de la empresa. ¿Por qué tú consideras que es importante diferenciar el tema de la gestión de la propiedad de la empresa? ¿Qué diferencia hace en el día a día de una sociedad? Para empezar, cuando alguien está dispuesto a hacer una sociedad, por lo general siempre hay uno de los socios que es el que es más apto para la parte operativa en el giro del que estemos tratando. No todos los socios son expertos operativamente en el giro de la empresa. De ahí que hace sentido sumar los esfuerzos donde cada quien colabora con la parte para la que es más apto. Hay quien es más apto en la parte estratégica, en la parte comercial, en la parte financiera, y los socios operativos, por lo general en mi caso, son los que han permitido una diversificación de las actividades a las que yo me dedico en las distintas empresas. Me gusta mucho lo que mencionas porque una situación que pasa comúnmente es cuando existe una sociedad de empezar a definir desde la parte de la propiedad, pues cuáles son las aportaciones en trabajo que va a hacer cada uno de los socios. Desde el sombrero de propiedad, ¿cuál consideras que son las principales aportaciones que un socio debe poner dentro de la empresa? ¿Por qué te pregunto esto? Porque me he topado con casos que al final de cuentas hay personas que se quieren asociar y cuando empezamos a hablar de las aportaciones que va a hacer cada uno de ellos, pues al final de cuentas hay un socio, varios en algunas ocasiones, que no es el que aporta el capital, no es el que aporta bienes para que al final de cuentas la empresa pueda operar. Lo que aporta es la parte de trabajo, el día a día de la empresa. Y una pregunta que comúnmente hago en la metodología es, ¿por qué socio? Al final de cuentas, porque si es alguien que aporta 100% la parte operativa, el trabajo en el día a día, ¿por qué asociarte cuando le pudiera, por ejemplo, pagar pues un sueldo, comisiones, algún tipo de bono? ¿Cuál tú consideras que es la forma principal o la razón principal para que pudieras hacer a un
socio industrial, pues realmente socio y no realmente que sea un colaborador de la empresa. Yo creo que lo principal en ese sentido es el sentido de pertenencia que pueda tener en la empresa. Una vez que se convierte en tu socio, va a ser tu socio de por vida. Esa es la intención, que crezcamos juntos. Cuando contratas a alguien para ser el operador del negocio, estás a expensas de que se pueda ir y el problema y la responsabilidad operativa la seguirás teniendo tú. Me gusta lo que platicas y entrando un poquito en profundidad de los acuerdos que hemos visto. Si bien es cierto, pues un colaborador de una empresa se puede ir, también es un socio se puede ir de la empresa. Si esto llegara a suceder, ¿cuáles tú consideras que son los principales acuerdos que tenemos que definir y acordar de manera clara si un socio se quisiera ir de la empresa? Los criterios de salida. ¿Cuáles son las posibilidades por las que pudiera él retirarse de la sociedad? En principio, cuando alguien ya no está cómodo con una sociedad, lo más sano es disolverla o la salida de alguno de los socios. Nunca hace sentido el drama o las telenovelas dentro de las empresas. Y partiendo de eso, los criterios de salida deben de comprender probablemente acuerdos de competencia o no competencia. Mencionas algo muy importante. Realmente mencionas que si bien es cierto un colaborador puede irse de la empresa, la realidad es que un socio también se puede ir de la empresa. ¿Cuáles son los acuerdos que tú consideras que son muy importantes que lleguen desde antes que esto suceda para que haya una salida de un socio de manera clara? Ahora que lo planteas de esa manera, yo creo que parte de los objetivos que tenemos en todas las empresas del grupo es que eventualmente los socios propietarios dejemos de ser operadores. La idea es crear un equipo de soporte que realice todas las actividades operativas y nosotros nos dediquemos a la parte estratégica y a la parte de propiedad. Partiendo de eso, en el camino en el que llegamos a un tamaño suficiente para poder tener la estructura que permita que los socios no operen el negocio, es muy importante tener claro que en ese camino la idea es que el socio no se vaya. Me gusta lo que mencionas, pero la realidad es que la experiencia demuestra que hay muchas sociedades que empiezan entre amigos, empiezan entre familia, entusiasmado, con muy buenas ideas como las que tú tienes, pero algo pasa en el transcurrir de la sociedad, que hay empresas exitosas que están creciendo, que les empiezan a ir bien y que luego, por conflictos entre socios o miembros de la empresa familiar, no continúan. ¿Tú cuál consideras que son esos principales acuerdos que deben llegarse para que, si algún socio realmente desea salirse de la sociedad, o algún conflicto que pudiera haber por no comulgar con la visión de la empresa o hacia dónde está yendo, haya reglas muy claras para que su salida sea de forma más dinámica y que al final de cuentas no afecte, que sería lo ideal, la relación personal que pudieran tener los socios e inclusive la empresa? Creo que depende un poco del papel que juegue cada uno de los socios. Si el que se quiere ir es el socio que opera el negocio, que ve toda la gestión del día a día, es un poquito más complicado. En ese caso, debería de existir la contratación de un operador suplente y un periodo de transición con ese operador. Si fuese la otra parte la que se quiere salir de la sociedad, el socio que ve la parte administrativa o financiera, debería de existir un respaldo que supla esa parte, más o menos de la misma manera. Sí, porque realmente hemos visto separaciones de sociedades que son prácticamente caóticas. Al final de cuentas, donde no hay acuerdos, no hay estructura, realmente se empiezan a hacer el tema de evaluaciones y prácticamente yo he estado en sociedades en las que es muy desgastante porque nadie termina de definir de manera muy clara qué es lo que le corresponde. Al final de cuentas, el socio que se quiere ir es el que se quiere llevar más y evidentemente los socios que se quedan son los que quieren dar menos. ¿Tú cuál consideras que es lo importante que se tenga que acordar para que al final de cuentas las reglas del juego estén claras en esta parte? Yo empezaría un poquito más atrás. Yo empezaría procurando que los roles operativos estén perfectamente definidos desde inicio. Por lo general me ha tocado ver que hay más conflicto en empresas terceras con las que he tenido contacto. El conflicto por lo general se da cuando hay duplicidad de actividades, duplicidad de responsabilidades. Entonces hay dos socios que se atribuyen las mismas responsabilidades y cada uno jala para su lado.
es cuando veo que se genera el mayor conflicto. Cuando hay acuerdos claros o hay entendimiento sobre el rol que juega cada uno de ellos, por lo general es complementario la función que desempeña cada uno de ellos. Osvaldo, es muy importante lo que mencionas respecto a que hay conflictos cuando los roles no están claros y por eso es muy importante también tener el sombrero de gestión muy claro. Pero cuando esto sucede, realmente afecta a la empresa. Afecta a la empresa y luego existen separaciones o salidas de socios que al final de cuentas que son muy, no sé si decirles caóticas o rígidas porque no hubo acuerdos claros en esta parte. ¿Cuál consideras que al final de cuentas es lo que me gustaría conocer? Si estos acuerdos hubiéramos tenido muy claros desde la parte de la sociedad al inicio, al final de cuentas nos hubiéramos evitado conflictos innecesarios con reglas claras. En un caso muy curioso, de todo lo que he emprendido, en alguna de las ocasiones arrancamos una fábrica de pinturas donde tenía yo un socio que era el experto operativo y entonces entra conmigo a ejecutar la parte operativa de la fábrica de pinturas. Él dominaba técnicamente todo el proceso, la comercialización, la atención a los clientes. Y lo que nos pasó en ese caso fue que venía recomendado por otro socio que tengo, que era muy amigo de él, y al final nunca pasamos por el proceso. Yo di por sentado que se iba a comportar igual que mis otros socios. Yo ya tenía para ese entonces 4 o 5 socios y muy buena relación y muy buen desempeño con todos ellos. Intrínsecamente sabíamos qué hacer cada uno. En el caso específico de la fábrica de pinturas hubo una discrepancia en esas expectativas. Nunca pasamos por un proceso de formalizar lo que cada uno esperaba del otro y a fin de cuentas hubo una discrepancia en el rol que él jugó. Específicamente, no se sentía socio propietario del negocio. Él se comportaba más como un empleado que como un socio Es un propietario. tema sumamente importante esto que mencionas. Digo, cuando estamos desarrollando los acuerdos entre socios, que las desconfianzas y al final de cuentas muchos de los quiebres societarios pueden venir de expectativas mal planteadas entre socios. Y esto que tú mencionas es muy importante. Al final de cuentas, las expectativas que tiene que tener la sociedad. En más de una ocasión he escuchado socios que están en casos similares con lo que tú mencionas. Me dicen socio, pero al final de cuentas no me siento socio. Tú al final de cuentas, en la experiencia que tienes, con lo que pudiste haber escuchado, ¿cuál consideras que son las características que sí o sí tendría que tener un socio industrial para que se sienta socio? ¿Y cómo evitar que al final de cuentas alguien se siente, como hemos platicado, que solo es un empleado de la empresa? Yo creo que tiene mucho que ver con la forma de pensar y los antecedentes que pueda tener el mismo socio. Independientemente de lo que platique con la contraparte, yo cuando estaba iniciando la fábrica de cocinas y closets, yo era ese experto operativo. Yo era el que quería ser el socio industrial. Yo inclusive busqué la opción de tener un socio administrativo. No lo encontré y tuve que desarrollar mi parte administrativa y financiera y una estructura corporativa que después me permitió que esa fuera la base de mis nuevas sociedades. Sin embargo, lo que yo te puedo decir es que en mi experiencia, los socios industriales y la pertenencia que puedan sentir viene más de adentro que de afuera. Correcto. Y mencionas algo muy importante, que es algo que busco enfocar mucho en el tema de las sociedades y yo siempre lo recalco, es tengan muy claras las expectativas de cada uno de los socios. Tú mencionaste actualmente el tema de socio administrativo y luego resulta que cada vez que platico y hacemos un análisis de socios, pues me parecería que Todo el mundo le llama como quiere a las distintas roles que puede jugar un socio. hay muchas connotaciones de un socio. He escuchado, es mi socio de papel, es mi socio familiar, es mi medio socio, es mi socio de trabajo, o inclusive he escuchado temas y una característica particular que me llamó mucho la atención, que me dijo, bueno, es mi socio, pero no es mi socio. Entonces, al final de cuentas me he dado cuenta que la palabra socio es una palabra que se escucha comúnmente. Y lo que he percibido es que
Los que son socios mayoritarios, al final de cuentas, los que tienen al final de cuentas, cierto control sobre la empresa, cuando alguien hace un socio minorista, pues al final de cuentas piensa, pues es el socio minoritario, no va a tomar tantas decisiones. Pero cuando tú le dices a un socio minoritario que va a ser socio, dice, mi empresa es mía. Y ahí he visto que al final de cuentas hay una connotación donde las expectativas no se alinean. Y un punto que siempre hablo y abordo y me gustaría platicar contigo es qué tan importante es definir las expectativas sobre la participación de cada socio en la empresa antes de firmar un acta constitutiva. Yo creo que es fundamental. En nuestro caso, lo que hemos procurado con todas las sociedades que tenemos hoy en día operando es la igualdad de oportunidades para todos los socios. Es decir, sí procuramos tener igualdad de participación en las acciones de la empresa. Esto nos permite tener el sentido de pertenencia e igualdad de sentimiento de pertenencia y de ganas de ver que se desarrolle el negocio, y nos permite cada quien enfocarnos a nuestro rol. Tengo el caso de una de las empresas de más reciente creación, que ya tiene 2 años operando, donde el acuerdo inicial de participación del socio operativo era minoritario respecto a los otros 2 socios. No éramos 3 en partes iguales. Y durante el camino, al cabo de los primeros meses, nosotros solitos, los 2 socios originales o mayoritarios, decidimos darle una participación en igualdad de circunstancias respecto a nosotros, precisamente para que tenga ese sentido de pertenencia. A fin de cuentas, él es el que está operando y, como bien hemos platicado en otras ocasiones, cada quien, el que participa activamente en la operación del negocio, debe de recibir un sueldo en compensación a las actividades que realiza. El socio operador debe de tener un sueldo, y la medida de la participación en las acciones iba de la mano con el sentido de pertenencia y con la posibilidad de la toma de decisiones y de sentirse que era su propia empresa. Me gusta mucho lo que dices y la diferenciación entre recibir un sueldo por tu gestión en la empresa y la pertenencia que puedes tener como socio. Al final de cuentas, tiene un porcentaje dentro de la empresa. Es lo que me llama mucho la atención. Realmente tú consideraste que es fundamental tener de manera anticipada, las expectativas de los socios antes de tener una sociedad. Pero la realidad es que muchas veces he visto empresas que se crean donde únicamente van por el notario a firmar con un acta. Y luego existen muchas preguntas respecto a la expectativa que cada uno tiene en la empresa. Y alguna vez platicando con un empresario, le preguntaba que al final de cuentas, ¿por qué no había hecho acuerdos anteriores después de que hubo una situación pues, de conflicto que tuvo dentro de la sociedad? Y me dijo que al final de cuentas él consideraba que el acta constitutiva de la empresa era suficiente. Me acuerdo que le hizo una analogía en la que le decía, bueno, realmente tú tienes un acta constitutiva donde hay ciertos acuerdos, pero es como comparar el acta constitutiva con el acta de matrimonio. En el acta de matrimonio, pues no hablamos de cuántos hijos vamos a tener, no hablamos de dónde queremos que estudien nuestros hijos, no hablamos de dónde queremos vivir. O sea, no hay muchos temas que no se platican y mucho lo traslado ya al tema del acta. Hay temas de socios que no se platican a detalle. ¿Tú por qué consideras que existen sociedades en las cuales empezamos a operar, arrancamos y estos temas tan fundamentales, como bien mencionas en las empresas, pues no se abordan tan a detalle? Yo creo que es, para empezar, por una falta de conocimiento en el sentido empresarial. Vamos a emprender, vamos a empezar a operar lo más rápido que podamos y no le damos la prioridad a la comunicación y el entendimiento que tiene que haber entre socios. Para empezar, yo te diría que cuando haya alguien que domina la parte técnica y tiene la capacidad de ejecutar todo lo que necesita la operación del negocio, no necesita tener un socio. Yo partiría de siempre preguntarme por qué quiero tener un socio. Muy importante lo que mencionas. He visto muchas sociedades que justo hacemos esa pregunta. ¿Por qué socios? Y al final de cuentas, ¿qué opinas? Y me gustaría saber tu opinión. Alguna vez lo platicamos en un foro. Hay sociedades que se crean por cierto temor a emprender solo. Definitivamente, hay demasiada falta de liderazgo empresarial. La gente no está acostumbrada a ser emprendedor.
emprendedor en todo el espectro que representa el tener que motivarte tú solo a ejecutar todo lo que tengas que hacer para lograr tus objetivos. Siempre dependes de que haya alguien atrás pidiéndote cuentas o alguien a quien por lo menos de manera moral debas de rendirle cuentas. Y yo creo que muchas sociedades están basadas en ese hecho, en el hecho de que yo no quiero hacerlo yo por mí mismo porque no estoy seguro si lo voy a hacer. Totalmente. Y realmente son los casos empresariales que en muchas ocasiones veo y me ha pasado algunos proyectos en desarrollo que llegan los empresarios, llegan con nosotros y me dicen es que yo puse una idea, yo puse el dinero, yo puse el modelo de negocio, inclusive a mi socio le estoy pagando un sueldo, pero resulta que si su socio era el 50%. Y muchas veces, al no hacerse esas preguntas que tú mencionas, ni esos cuestionamientos de antes, iniciamos sociedades en las cuales, y reiteramos lo que platicamos anteriormente, las expectativas no se plantearon bien desde el inicio, lo que pues, puede ocasionar conflictos donde si se hubieran abordado de manera muy clara y muy importante, de forma preventiva, no hubiera sucedido. Esto es lo que nosotros hemos visto en las sociedades. Pero contigo ya hemos desarrollado realmente algunos proyectos de acuerdos entre socios, inclusive ya hemos repetido acuerdos entre socios y te agradezco la confianza, pero me gustaría preguntarte realmente entonces, ya que tenemos la experiencia, ya que tienes la base, ¿cuál es el valor que tú has encontrado para Osvaldo con todos los proyectos que tiene, con toda la estructura y lo que has construido? ¿Cuál es el valor que tienen realmente esos acuerdos entre socios con esta metodología de los sombreros? Yo creo que de entrada lo principal es poner en contexto a todos los socios en el mismo nivel de entendimiento empresarial que debemos de tener como propietarios. No es lo mismo que yo haya pasado una, dos, tres o cuatro veces por este proceso a que alguien que no ha pasado por este proceso quiera yo explicarle por mí mismo. Yo creo que el proceso de la metodología de acuerdo entre socios guiada por un experto, nos va a permitir llegar más rápido y mucho más claro al objetivo que queremos, que es que todos estemos en el mismo nivel. Y déjame te pregunto esto. Hemos visto proyectos de acuerdos entre socios en donde hay ciertos temas en las sociedades que se acuerdan de forma fácil, ágil, que no hay ninguna situación compleja. Pero hay ciertos temas complejos que se tienen que platicar. Y en el proceso del acuerdo entre socios se hablan estos temas complejos. ¿Cuál ha sido tu experiencia abordando estos puntos que al final de cuentas pudieran ser que queremos tocar, pero al final de cuentas no sabemos cómo platicarlos si los desarrollamos a detalle en el proceso del acuerdo entre socios? De manera podemos ver que con otros socios hay ciertos temas y ciertas particularidades que van a ser más complejas. Entonces, pasar por este proceso nos permite de entrada conocer mejor a nuestro socio, tocando todos los puntos críticos que deberíamos de tocar antes de tomar esas decisiones. Y procurar llegar a acuerdos que nos permitan tener un buen puerto al final. Me encanta, realmente me encanta lo que tú mencionas porque es la base. Al final de cuentas es alinear los puntos y los temas claros que tenemos que avanzar para tener muy claras expectativas de la sociedad. Pero hay un tema que es muy importante, que me gustaría conocer tu experiencia, que ya lo mencionaste, pero me gusta profundizar en esto. Cada vez igual tenemos un proyecto de acuerdo entre socios y que hay muchas dudas en el sector empresarial sobre este tema. Al final de cuentas, en todos los acuerdos entre socios, es un tema que mencionamos, ¿cómo lo hacemos de manera clara? Y es sobre los porcentajes. Tú que tienes varias sociedades, diferentes socios, ¿tú cómo consideras que es la forma más adecuada para determinar los porcentajes de las empresas? Porque me ha pasado casos que me dicen cómo evalúo su trabajo, cómo evalúo el tiempo, lo que aporta, lo que sé, partes iguales, distinto, pero al final de cuentas uno se puede ofender porque es minoritario, por eso le di acciones iguales. ¿Tú consideras que puede ser una estructura muy clara para definir porcentajes en los cuales al inicio todos se sintieran cómodos? Evidentemente no hay una fórmula mágica para definir estos criterios de participación en las sociedades. Creo que depende de varios factores. Alguno de ellos es si el emprendimiento que estás iniciando es muy intensivo en capital o no lo es. Hay muchas empresas
que tienen un potencial de crecimiento enorme, pero que pueden empezar con un capital mínimo, que pueden empezar prácticamente de cero. Entonces, bajo esas condiciones, lo que cada quien aporta es su experiencia, su know-how y las ganas de trabajar. Y por lo general es muy común que podamos empezar con 50-50. Tengo varios casos de esos con mis socios actuales, donde la aportación de capital no fue un factor determinante. Hay otras empresas donde la aportación de capital sí es relevante y es ahí donde entran un poquito más de variables en juego. No es lo mismo que solo dos aporten todo el capital y uno entre con la parte operativa o del know-how. Ahí depende también quién tenga la iniciativa. He tenido casos donde el que conoce todo el proceso, que domina la parte técnica, que conoce las especificaciones y que tiene resuelto todo el paquete operativo, llega y presenta opciones de inversión a socios que quieren meter como socios capitalistas. En ese sentido, yo me iría más por, si tú sabes hacer todo, empieza con lo mínimo indispensable y consigue préstamos. No tienes por qué meterte a una sociedad a largo plazo si no vas a querer que tengan una participación en el negocio. Entonces déjame entender bien, eso que es muy importante desde tu experiencia y lo que tú recomendarías. Entonces, si es por el tema de capital, ¿tú preferirías tener socios o buscar financiamiento antes de tener socios? 100% buscar financiamiento. Entonces, lo que tú buscas cuando vas a determinar un porcentaje y asociarte con alguien, pues no es un tema 100% de capital, es un tema de una aportación adicional que se puede tener, que al final de cuentas ahí viene la complejidad de tener un porcentaje. ¿Cómo tangibilizas un porcentaje respecto a esa participación en el trabajo o experiencia que puede tener el negocio, ¿correcto? Correcto. Es importante que mencionas estos puntos. Entonces, al final de cuentas, cada sociedad, la forma en la que se determinan los porcentajes, pues son distintos. Como tú dices, no hay una fórmula mágica, pero lo que buscamos es siempre... Yo creo que es una negociación que tiene que ver con la posición que tenga cada uno de los participantes. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Quién invita a la otra persona? ¿Quién está buscando activamente iniciar esa operación? ¿Y quién te sirve de apalancamiento para poder lograrlo? ¿Y qué es lo que va a aportar en tema estratégico y operativo? El dinero o la aportación de capital, por lo general, en empresas que están empezando, sí es un factor que hay que tener presente porque de ahí los recursos para la operación, pero se vuelven irrelevantes con el paso del tiempo. Lo que necesites hoy para iniciar una empresa va a ser insignificante dentro de 5 años cuando ya esté desarrollada esa empresa y esté facturando 200 veces más de lo que fue ese capital. Hay una anécdota curiosa. Cuando yo estaba empezando con la fábrica de cocinas y closets, en un inicio tuve una oferta de sociedad de alguien que quería aportar un capital muy pequeñito y un espacio donde pudiéramos trabajar. ¿Te acuerdas que yo empecé desde cero y no tenía oficina, no tenía taller, no tenía maquinaria, herramienta ni nada? Entonces, en ese momento en el que me lo ofrecieron, era un cambio radical a las condiciones en las que estaba yo operando. Pero yo, como el experto operativo del negocio, reconocía perfectamente el potencial de crecimiento que tenía este emprendimiento. Entonces yo opté por no sacrificar el porcentaje de sociedad con otra persona, aunque en ese momento me cambiaba la vida. Preferí amarrarme los pantalones y seguir operando de manera austera hasta yo por mí mismo llegar para no sacrificar los beneficios futuros que pudiéramos tener en la empresa. Muy importante lo que tú mencionas. Yo creo que das aquí una pieza fundamental para todos los que están pensando en asociarse y determinar un porcentaje. Y lo que mencionas, Osvaldo, es asegúrate que al final de cuentas lo que va a aportar tu socio, eso es lo que tú no vas a poder tener. Que muchas veces va más ahí del tema económico y al final de cuentas creer en ti. Antes de ceder un porcentaje, una participación de tu empresa, tener muy claro las razones que tú puedas justificarlas. Si deseas continuar escuchando esta plática tan interesante con Osvaldo respecto a su experiencia estructurando el sombrero de propiedad en cada una de sus empresas, escúchanos en el siguiente capítulo del podcast Explicado con Sombreros, promovido por Andum Gobierno Corporativo.